Número uno, la santidad no es una opción para la iglesia. Definitivamente que la santidad no es algo opcional, es algo que Dios requiere porque Dios lo es. De hecho, cuando Dios nos requirió ser santos, es porque Él también lo puso en nosotros. No solamente lo requiere porque lo obliga en el sentido de que tienes que producirlo, no, en lo absoluto. Dios lo requiere porque Él lo impartió también a su iglesia. Entonces la santidad en esa esfera ya no es una opción, sino más bien es una atmósfera que debe producirse y mantenerse, ya que todos los que estamos involucrados en ella, pues simplemente actuamos tal cual como Dios así lo ha deseado. De hecho, Dios no negocia su santidad con nadie. Al contrario, Dios desea que todos fluyamos desde la esfera de la santidad, aún para acercarnos a Él, para tratar con personas, para tratar con la iglesia, para tratar con el mundo. Aún en nuestro diario vivir de forma pública o de forma personal o solitaria, por decirlo de esa manera, debemos trabajar desde la atmósfera de santidad. Así que en el antiguo pacto cualquier impureza que tocaba el tabernáculo o el altar debía ser removida inmediatamente. Imagínate que tanto se manejó el tema de santidad en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto la presencia del Espíritu en medio del cuerpo exige pureza, porque ahora ya no está en objetos, está en nosotros. No como una perfección humana necesariamente, sino como una disposición continua de arrepentimiento. O sea, reaccionando a aquello que sabemos que en algún momento dado pues ofende a Dios, no darle mucha tregua a eso, sino más bien ir depurándonos. Que eso es lo que va a mostrar la madurez que tenemos para bregar estos asuntos de imperfección e inmadurez como resultado de la santidad que cargamos, o sea, de la conciencia clara que tenemos de que realmente hemos sido separados para Dios. De hecho, en Efesios 5:27 dice que Cristo se entregó por la iglesia, para presentársela gloriosa, dice, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. O sea que Él pagó un precio por eso. Entonces Él ya ha hecho un trabajo, ahora nosotros trabajamos desde ese punto en adelante. Yo soy un hombre santo echando fuera la impureza. Soy un hombre santo deteniendo la impureza. Yo soy un hombre santo oponiéndome a la impureza. ¿Por qué soy un hombre santo? Porque Él deseó presentársela a sí mismo pura y santa. ¿Basado en qué? En la obra perfecta de Jesús, en el sacrificio de Cristo. Por esa razón ahora tengo todo el aval del cielo, el aval del Señor, el aval del Espíritu Santo para oponerme a todo aquello que atente a la santidad que el Señor ha depositado en mí. Que de hecho voy a colaborar con Él para mantenernos en esa posición en la cual siempre Él nos ha dejado. Qué belleza, ¿no? Qué lindo cuando el Señor hace las cosas y nosotros nada más nos mantenemos en esa pureza de trabajo. Así que la presencia del Espíritu Santo ahora está en medio de nosotros y exige pureza, no como perfección humana, sino como una disposición continua de arrepentimiento. Cuando hablábamos de Efesios 5:27 dice, se entregó a sí mismo para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. De hecho, la disciplina entonces no es una reacción severa, sino una respuesta santa de liderazgo espiritual para cuidar esa pureza que Cristo compró con su sangre. Entonces, ya la disciplina, como habíamos mencionado en la última lección, ya no es un castigo, sino más bien es un medio de gracia que el Señor nos brinda para manifestarlo en la iglesia o proyectarlo a la iglesia de tal manera que la iglesia se mantenga, se conserve en la pureza y santidad que se requiere porque cargamos a Dios. Y de hecho, tendría que decirlo de esa manera, aún nuestras acciones de disciplina a veces pueden ser un poco fuertes, pero eso va de acuerdo también en lo que yo he meditado en todo esto, es que eso va de acuerdo también a la persona, a la madurez del individuo. Cuando una persona reconoce que cometió una falta y de verdad hay arrepentimiento en su corazón, querido, no hay manera de poder llegar a una disciplina que podamos llamar severa. Inclusive, creo que si llegamos a un punto de madurez, podemos aún hasta la disciplina utilizarla como un medio de prevención. Cuando yo hablo de disciplina, también podemos hablarlo desde el punto de vista no de restauración,
sino de una disciplina a mantenernos siempre en oposición y alerta a esa vida de pecado que solamente viene a dañar la obra del Señor y a destruir el proceso o atrasar el proceso que Dios ya empezó en nosotros, los seres humanos. Entonces la disciplina entonces ya no es una reacción severa, sino una respuesta santa de liderazgo espiritual para cuidar esa pureza que Cristo compró con su sangre. Por esa razón el pecado tolerado desactiva la autoridad espiritual. Entonces que el pecado tolerado desactiva la autoridad espiritual. O sea, una situación o una condición de pecado no tratado dentro de la iglesia definitivamente que hace mermar la autoridad en la misma. Y sobre todo cuando nosotros como ministros del Señor o líderes o servidores de las casas con responsabilidad sabemos algo y no lo denunciamos. Cuando digo denunciar es exponerlo. Si no lo exponemos con los medios de gracia que se exponen las cosas, con la madurez que se exponen las cosas a fin de conservar y permanecer en santidad al cuerpo de Cristo. Y ahí entonces producimos a trabajar y hacer los medios de gracia, las disciplinas, las correcciones que se tienen que hacer por causa de la santidad que la iglesia requiere o debe mantenerse por lo que Cristo ya hizo. Una iglesia que tolera el pecado pierde discernimiento, autoridad y el fuego espiritual. La comunión se vuelve superficial y la palabra no penetra en los corazones. ¿Por qué? Porque están endurecidos, están totalmente encallecidos, sus pensamientos, el temor a Dios se va perdiendo consecuentemente y la presencia de Dios se retrae. ¿No deberían más bien lamentarse?, decía el predicador. Ese lamento es de dolor santo del liderazgo que ama tanto a su gente que no puede permitir que el pecado lo desfigure. Por eso Pablo, de hecho, cuando hablaba acerca de la corrección que se dio en Corintios, sí, definitivamente había una corrección que se dio en Corintios a una persona que estaba cometiendo una falta muy grave, una falta moral grave, y la corrección fue severa. Pablo por eso dijo: ¿acaso ustedes no tienen dolor por lo que está ocurriendo? En un sentido, ese dolor viene por causa de la afectación de la misma persona, pero también la afectación al cuerpo de Cristo, porque colectivamente somos el cuerpo de Cristo. Se hace un testimonio, se da una calidad de vida, se pronuncian algunas cosas que por alguna razón, traen afectación a la vida del hombre, a la vida de la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, ahí entra el rol del pastor. ¿Qué somos nosotros, los pastores? Somos como guardianes, atalayas, somos hay una frase que yo uso mucho, que los dirigentes sí, pero también somos los supervisores. Y un supervisor es para supervisar, es para ver lo que está sucediendo, a ver lo que está pasando. Entonces, el rol del pastor es como un guardián, como un supervisor, como alguien que está vigilante, que está observando el pulso de la iglesia de forma física y también espiritual. En este punto también escuchas a hombres de Dios que están a tu alrededor, que no son gente que hablan mal de otros, sino que tienen buen testimonio, que también ellos pueden llegar la información de tal manera que que todos podamos entonces subsanar o sanar o disciplinar en un momento dado para traer corrección al cuerpo de Cristo. Recuerda que Pablo, él decía a los corintios que él fue anunciado por una familia que eran los de Cloé, dice, que le habían dado a él información de las cosas que estaban sucediendo que no estaban correctas. No fue que Pablo tuvo un sueño, una revelación, que de hecho se puede dar, pero habrá mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que ama la obra de tal manera que cuando oyen, ven una situación que saben que es delicada, inmediatamente ellos, si no la pueden resolver por sí mismos, entonces acuden a otras autoridades con el fin de que tanto los pastores, líderes, servidores podamos enfocarnos en eso y resolver dichos problemas con el fin de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, podamos entonces, como digo yo, echar fuera aquello que está trayendo una afectación y poder restaurar la vida de la persona, siempre y cuando la persona tenga un corazón abierto y listo para ser tratado en esa área. Ahora, importante lo que voy a mencionar. En este caso, se refleja claramente un llamado apostólico y pastoral.
definitivamente. El pastor no solo predica, por eso es que todo pastor debe estar impregnado de la vida de Dios para poder ejecutar en los dones que el Señor le quiere manifestar en un momento dado para traer corrección. Hay mensajes, aunque usted no sea un apóstol, pero hay mensajes apostólicos que pueden salir de su boca pastoral. Hay mensajes pastorales, hay mensajes proféticos, hay mensajes evangelísticos, hay mensajes como maestros. Entonces el pastor es llamado de alguna manera u otra como la primera figura del triángulo, porque acuérdese que humanamente hablando la primera figura es el pastor, es el representante físico de toda la deidad para poder filtrar eso al cuerpo de Cristo, físico. Entonces nosotros los pastores, de alguna manera u otra, con la ayuda del Espíritu Santo podemos fungir en estos oficios con el fin de poder ser efectivos a la hora de entregar el mensaje y poder desnudar el corazón de los santos, y que ellos mismos también, a oír la palabra, puedan ser confrontados y cualquier situación que estén viviendo también ellos tengan la madurez de poder resolverla. De no ser así, entonces seguirán los siguientes pasos que Dios a través del Espíritu Santo va a sacar a la luz aquello que esté oculto, con el fin de que nosotros los pastores, en primer lugar, al oír dicha información, empecemos a traer las correctivas, las correcciones dentro del cuerpo de Cristo, cualquiera que sean, siempre y cuando esté basada sobre la base del amor, la corrección y un buen deseo de levantar al individuo. Todo esto, y otra vez lo menciono y perdone que sea repetitivo, pero es parte de lo que tengo que enseñar, y todo esto está basado en que en el corazón del individuo realmente quiera ser levantado. Si una persona se opone a la corrección, se opone o niega la condición, pues entonces usted tiene toda la autoridad para ejecutar sobre esa persona una decisión que, aunque a ella no le guste o no le gusten a los otros, igual sigue siendo Dios, porque usted está trayendo corrección a eso. Todo va a depender también, y todo eso es amor, pero también va a depender de esa relación que usted tenga con el Padre para tener efectividad en lo que usted está oyendo, para traer disciplina en aquello. Y como lo dije hace un momento, y todo eso es parte del amor. Cuando Pablo le dijo a los hermanos de Corintios, saquen a ese sinvergüenza y entréguenlo a Satanás, las palabras se oyeron fuertes, pero era amor. Y de tal manera que era amor, que cuando la persona efectivamente se arrepintió, Pablo en amor dijo, vuelvan a darle oportunidad dentro de la congregación. Así que el pastor no solo debe predicar, sino debe administrar desde el altar, y debe administrar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Debe ser un administrador, un observador, debe ser un supervisor del cuerpo de Cristo. Y el altar no solo habla de adoración, sino de santidad, sacrificio, fuego y gobierno. Yo creo y estoy seguro que todos los ministros del Señor, pastores, todos aquellos que tenemos el llamado de Dios para poder dirigir a una iglesia, al cuerpo de Cristo, tenemos, voy a decirlo de esta manera, tenemos la responsabilidad y a la vez la obligación en amor, por el precio que pagó Cristo por su iglesia y por los mensajeros que somos del mensaje de Dios a la iglesia, de ser mensajeros completos. No tener miedo a la palabra de santidad, no tener miedo a hablar del sacrificio, no tener miedo a hablar del fuego y del gobierno de Dios. Cuando hablo de fuego, hablo de aquellas cosas que a veces producen una disciplina que muy poca gente no quiere, pero esa es nuestra responsabilidad. En ese punto tengo que traer a la memoria muchas cosas que me refuerzan el momento de tener que actuar con fuerza y fortaleza y firmeza. Y es que cuando Dios me llamó a mi ministerio pastoral, Él me llamó como el responsable de lo que yo tenía que transmitirle al cuerpo de Cristo, y no importando cómo el cuerpo de Cristo reaccione. Después que yo transmita lo que el Señor quiere, ya no es mi responsabilidad. Y en ese proceso, perder el miedo, perder el temor a lo que piensa la gente, a lo que piensan los hermanos, a lo que piensa el individuo, sin perder amor. Pero ante todo, ser fiel portavoz del mensaje de Jesús, aún en los medios de corrección. Entonces, yo siempre he pensado que el altar, la predicación sobre todo, debe ser una predicación completa. Yo le llamo a esto comerte el cordero completo. Pablo decía, no me he negado de enseñar todas las cosas. Y cuando habla de todas las cosas, habló de las cosas
que son dulces, pero aquellas también palabras que suenan un poquito amargas, pero que son parte de la formación al cuerpo de Cristo. Recuerda que todo ministro del Señor no fue llamado a ser popular necesariamente. Ya usted es popular en el cielo, por eso lo llamaron a servir. Usted debe antes de pensar en ser popular en la sociedad o en la iglesia, nosotros fuimos llamados a ser responsables con el mensaje y el llamado que el Señor nos dio, partiendo de ahí. De hecho, con lo único que debemos ser populares es con el Señor, cumpliendo bien su palabra. No confrontar el pecado por temor, aquí está la frase, ¿vio? No confrontar el pecado o no traer una disciplina a una persona, al cuerpo de Cristo, por temor a perder gente, es abandonar el altar del Señor. De hecho, esta enseñanza va dirigida a ministros, pastores, hombres de Dios que estamos ya en el oficio, pero también a cualquier persona que tiene alguna responsabilidad con personas o que se está preparando para en algún momento dado Dios lo llame al ministerio. Entonces, no confrontar el pecado, precioso, sabiendo que ya está, sabiendo usted que tiene las evidencias, que usted tiene ya todo el plano y el bosquejo, y no confrontarlo por perder gente, es abandonar el altar. Es prácticamente darle la espalda a Dios. Es ser un obrero, un mal obrero, un mal ministro. No corregir lo que está dañado al cuerpo es comprometer la gloria del Señor por la comodidad del momento. Entonces, a veces, como ministro del Señor, yo te lo digo porque he pasado por ahí, tengo muchos años de estar trabajando con la iglesia y he pasado por momentos donde yo he querido guardar silencio ante una situación por no ser confrontativo o por no ser, vamos a decir, ofensivo al corazón del individuo, o está en el peor de los casos sentir de que, wow, pero Señor, si se ofenden y se van, porque todo eso le llega al corazón del ministro. Satanás es muy astuto para tratar de dañarte el filo, profético, el filo pastoral, el filo apostólico que en un momento dado puedas tener. En pocas palabras, el ministerio va perdiendo el filo. Y voy a decirle algo, he sido probado en muchas áreas, no solamente con el cuerpo de Cristo, hablando de pastor a miembro, sino también de pastor a otros ministros, que en alguna forma u otra la función, la integridad, el compromiso que ha adquirido con Dios confronta también en actitudes y acciones de otros ministros, de otros consiervos y de otras personas que pueden tener hasta un llamado más alto que el mío, si podemos decirlo de esa manera. Pero si yo tengo la razón, tengo la palabra y tengo la comisión de poder tocar este tema con esta persona, yo no tengo que ver nada con el oficio, no tengo que ver en lo absoluto, siempre y cuando no pierda las líneas de respeto, de tolerancia y de amor. Yo ventilo lo que tenga que ventilar. Si la persona se ofendió, siempre y cuando yo use los medios de gracia, usted debe saber, ese es problema de la persona. Pero yo no debo tener miedo, no debo tener algún tipo de temor. Dice que el temor trae consigo castigo y que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, en este punto, a veces nos va a tocar disciplinar gente que está de tu ministerio hacia abajo, pero ¿qué de la gente que también está de conjunto con tu ministerio al lado? O sea, que somos consiervos. ¿Y qué de aquellos que ante los ojos de los hombres son más altos que tú? Ya, yo digo que ante los ojos de los hombres, porque ante los ojos de Dios, los 5 ministerios están trabajando por igual. Yo sé que hay comisiones dentro de la tierra que son diferentes, yo lo entiendo, eso sí no lo vamos a discutir. Pero dentro de la misma comisión como ministro del Señor, si yo tengo una palabra de Dios, tengo una palabra que realmente trae corrección a la vida de un apóstol, de un profeta, llámelo como usted quiera llamarlo, y yo tengo una palabra para él que trae corrección, yo no debo mermar por temor. Y sobre todo cuando sé que la persona realmente no está actuando de la mejor manera. Entonces, de la misma forma en que yo no corrijo el cuerpo de Cristo cuando se trata de pastor a los miembros, es ser un mal obrero, es dejar que el pecado entre, dañe. Asimismo también Dios lo ve cuando usted tiene la comisión, tiene la palabra para poder traer corrección a un ministro X dentro del círculo ministerial, porque también él es parte del cuerpo de Cristo. Y está usted comisionado en ese momento para poder tratarlo. Entonces, lo mismo ocurre si el hombre al que usted está corrigiendo dentro del cuerpo de Cristo, hablando de oveja, tiene un corazón duro, rebelde, tiene terquedad en su corazón.
usted salva su alma. Usted simplemente corrige y echa a un lado. Igualito usted va a funcionar acá. Por eso es que el temor no debe hacernos menguar, ni siquiera por el liderazgo de aquí hacia abajo, ni de aquí hacia arriba, ni de aquí a los lados. Por eso no confrontar el pecado por temor a perder gente es abandonar el altar, es traicionar a Dios. No confrontar el pecado en una persona, cualquiera que sea, por miedo al rechazo, por miedo a que te saquen del grupo, por miedo a que te cercenen del lugar, o te llamen carnal, o te llamen abusivo, o el peor de los casos, hablando de ovejas, no quieran venir más. Ese es el problema de ellos. Y si hablamos de más arriba, dentro de un grupo ministerial, que te quieran sacar del ministerio por causa de que tú estás diciendo una verdad, en amor, con pruebas, con tolerancia, ese es el problema de ellos. No hay problema. Ellos son los que te movieron, pero tú estás comisionado a traer, a confrontar esta situación y no quedarte callado por miedo, porque el temor es cobardía y ningún cobarde va a entrar al reino de los cielos, precioso. Eso a mí me entra fuerte. Yo no soy un hombre polémico, créame. A veces usted me ve a mí como un león allá arriba predicando y enseñando, pero en la práctica yo no soy un hombre polémico. Pero una cosa sé, cuando la verdad hay que manifestarla, hay que tratarla, yo no tengo miedo por eso. Gracias a Dios perdí ese temor al confrontar una verdad, con respeto, con amor, con tolerancia. Claro, no hago escándalos, tampoco uso medios, redes sociales, como para tratar de pronunciar una verdad a una persona cuando yo tengo la oportunidad de poder brindarlo por medio de teléfono, personalmente, o conversar con él. Y si no se da la oportunidad, al menos pues fui, lo hice y ya, punto. Pero hay que hacerlo, sin temor, sin miedo. Entonces, de la misma manera en que usted lo hace como ministro hacia su gente, hacia las ovejas, asimismo también, sin temor, usted a sus consiervos y a ministros que pueden ser aún más altos que nosotros, humanamente hablando. Así que no corregir lo que está dañado al cuerpo es comprometer la gloria del Señor para la comodidad del momento. Un pastor no es dueño del rebaño, pero sí es el guardián, es el supervisor del diseño de Dios, del cuadro de Dios, del plan de Dios. Entonces, yo no soy dueño del plan, yo no soy dueño de la obra, yo no soy dueño de la gente, pero sí soy dueño, pero sí soy administrador, y soy el garante, y soy la persona a quien le han confiado el diseño de Dios para la gente. De hecho, mis estándares de santidad para la iglesia del Señor, que de hecho también deben ser los míos, no nacieron de mí. Eso Dios me los entregó. Y yo simplemente me acomodé a ellos. Y ahora esos mismos principios son los que yo sigo enseñando a la iglesia, porque no son míos, son de Dios. Entonces, un pastor no es dueño del rebaño, pero sí es el guardián, el supervisor del diseño de Dios. Y parte de ese diseño es que el cuerpo de Cristo sea santo, saludable y salvo. Así como también hay palabras que empoderan, que ayudan económicamente a la gente, que ayudan a la sanidad, que levantan y motivan al corazón de los santos, que los hacen emprendedores, que los hacen sabios para la obra del Señor. También el diseño de Dios es que el cuerpo de Cristo, el cuerpo entero de Cristo, sea santo, separado, saludable, que tenga una mente sana, pensamientos sanos, o que al menos en su camino a la madurez, sabiendo que pueden cometer errores, ellos puedan saber cómo poder tratar situaciones como imperfecciones, faltas, pecados en alguna área de nuestra vida, porque Santiago dice que nosotros pecamos, hablando de errar. En el camino a la madurez vamos a errar. Pero cuando nosotros fuimos bien enseñados por hombres de Dios, sabemos cómo bregar estas cosas y arrepentirnos y hacer restitución si hay que hacerlo, y todos los procedimientos de gracia, con el fin de que nosotros podamos mantener la santidad activa, cultivada dentro del cuerpo de Cristo. Y a eso estamos llamados los ministros, los hombres de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos principios hoy? Número 1, la disciplina no es dureza, es amor que protege,
al cuerpo de Cristo. ¿Qué es la disciplina? Es el medio de gracia que Dios utiliza para traer al cuerpo de Cristo a la manifestación genuina de la santidad, que lo que hace es proteger al cuerpo de Cristo. Cuando una persona es disciplinada, los demás dicen, wow, no es bueno caer ahí. Mira lo que ocurre, mira lo que sucede. ¿Y qué hablamos de las circunstancias que se dan por muchas situaciones que cometemos o que hacemos, que abren puertas a Satanás y Satanás gana ventaja por causa de esa situación? Entonces, cuando nosotros disciplinamos, lo estamos haciendo con el fin de que Satanás no le gane ventaja a la persona. Y también es un ejemplo vivo que al cuerpo de Cristo, al ver lo que está ocurriendo con el individuo después de la disciplina, el cuerpo de Cristo dice, no, nosotros no debemos caer en esa situación. Al contrario, debemos seguir guardando nuestro corazón para no vivir una situación como la que se está viviendo fulano de tal. En ese contexto, Entonces, segundo, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos aplicar esto para hoy? La disciplina no se inicia con expulsión. Usted no va a empezar por lo más severo. Por eso yo creo que el apóstol Pablo, en algún sentido, ya esta gente él como que venía tratando esos temas. Y que cuando ya se dan a este punto es porque ya la persona realmente, de acuerdo a la mente y al corazón del apóstol Pablo, lo que leo de sus cartas, es que realmente la persona no estaba mostrando ningún gramo de arrepentimiento. Al contrario, posiblemente podía hasta mofarse de su condición. Pero ninguna disciplina, precioso, se debe iniciar con una expulsión de una persona. Todo es posible tratarlo desde el ángulo del amor y de menos a más, para tantear el corazón del individuo. Así es que ninguna disciplina se inicia con expulsión, sino con confrontación y oportunidad de arrepentimiento, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Y yo sé que hay situaciones bien difíciles, pero cualquiera que sea. Uno tiene que evaluar al individuo, tiene que evaluar lo que ocurrió. Hay que evaluar no solo el carácter del individuo, sino también el grado de madurez de la persona. No es lo mismo disciplinar a una persona que tiene 1 año en la iglesia y que usted ha visto un desarrollo lento, que un ministro, un ministro de la música o un servidor que usted ve que ya tiene cierto grado de madurez, que le ha mostrado proyección. No es lo mismo una disciplina hacia esta persona que aquella persona. No, son cosas diferentes. Pero aún en los grados de responsabilidad, asimismo mayor la disciplina, pero también el amor es manifestado. Todo está de acuerdo al corazón del individuo. Todo está de acuerdo al corazón del individuo. En estos últimos años hemos escuchado de gente, de hombres de Dios de influencia a nivel del mundo, que estos no fue que confesaron su situación, sino que se descubrieron situaciones. Y usted ha oído el grupo ministerial donde ellos estaban, cómo han procedido a la medida de su responsabilidad. Asimismo también fue a la medida de su disciplina. Entonces, es consecuente, y todo eso es amor, porque lo que se busca es enviar un mensaje al cuerpo de Cristo de que no toleramos eso en ninguna de sus formas, ni en ninguna de las líneas ministeriales, pero también mostramos amor porque buscamos con la intencionalidad de poder restaurar el corazón de ese individuo. Pero no podemos negar que hay cosas que ya se cortan, se tienen que cercenar para que esa persona tenga un tiempo también de encuentro, de comunión con Dios y de mantener en la presencia de Dios ese genuino arrepentimiento que lo va a traer a él a una conciencia balanceada, de tal manera que él pueda evaluar la condición en la que se está encontrando y poder así tener los argumentos para eventos futuros, poder decir, ¿sabes qué? No vale el esfuerzo hacer estas cosas. Así que la disciplina no se inicia con expulsión, sino con confrontación, claro, confrontación y oportunidad al arrepentimiento. Número 3, el liderazgo debe ser firme en la santidad. Todos, y cuando esto habla de liderazgo debe ser firme, es que todos debemos estar de acuerdo que las correcciones hay que darlas. No podemos pensar de que a unos sí y a otros no. O porque son familia, o porque no. La corrección hay que darla, independientemente de quién sea. Y todo el liderazgo, no importa si es el primo del líder, la madre del líder, la esposa del líder, o en el caso un hijo mío, o una hija mía, o aún mi esposa, o aún yo mismo. O sea, todos debemos estar de acuerdo que debemos aportar es a la santidad, a la corrección,
a traer una disciplina con el fin de que el cuerpo de Cristo se mantenga conservado, dándole la oportunidad al penitente también de arrepentimiento, si es que es el caso y si es que él tiene un corazón noble, para que responda al arrepentimiento y a la restauración también. Pero esto es un trabajo de todo el liderazgo, de todos nosotros. Ahora, la santidad es responsabilidad de todos. Y ahí, ya cuando hablamos de todos, involucramos también, no solo al liderazgo, sino al cuerpo de Cristo. Así como una iglesia demanda de que su pastor sea honesto, transparente, sincero, puntual, responsable, que sea amoroso y tantas cualidades que queremos de los pastores, pues quiero decirle que a nombre de los pastores yo tengo que decirle que eso es lo que también deseamos de la iglesia. Que también sean responsables, que sean santos, que sean puros, que no sean mentirosos, que no sean juegue vivos, que sean responsables, que sean puntuales, que amen a Dios, que amen a su esposa, que resistan al pecado, que se guarden para Dios cuando nadie los ve. Amén. También queremos eso, porque este trabajo de santidad es responsabilidad de todos, pero comienza con los que estamos liderizando. Oh, sí, claro, claro. Así como usted debe y merece un pastor santo, un pastor no perfecto, pero al menos que usted diga, wow, mi pastor se le nota que realmente es un hombre de bien, que quiere hacerlo bien. Y cuando lo he visto que falla, veo cómo usa los medios de gracia para reponer estas cosas y no las repite a diario o las vuelve a repetir o vuelve a caer en esa situación para nada. Entonces usted puede decir, wow, qué agradable es ser ministrado, ser pastoreado. Puedo confiar en ese hombre, puedo confiar en esta pareja, puedo confiar en esta joven, puedo confiar en esta mujer, ministro del Señor. Bueno, de la misma manera nosotros los ministros, escúchelo bien, oveja, de la misma manera nosotros los ministros deseamos que ustedes también caminen de esa manera. Que nosotros nos sintamos confiados, que cuando alguien nos hable de ustedes, nos digan que ustedes son buenas personas, que son hombres y mujeres de bien, que en sus trabajos se comportan de la mejor manera, que son la gente más noble que hay. Digo, no son perfectos igual, van camino a la madurez, pero que se les nota que son gente que aman a Dios, que realmente tienen un alto respeto por Dios, no solo dentro de la casa de Dios, sino también fuera de la misma. ¿Por qué? Porque la santidad es responsabilidad de todos, pero evidentemente va a comenzar por la vida de los que somos ministros del Señor y líderes. Ahora, el propósito de la disciplina es restaurar a la persona, preservar el testimonio del reino. Eso es el propósito realmente de la disciplina. No es destruir, no es dañar, no es denigrar. Es restaurar a la persona y es preservar el testimonio del reino de Dios en medio de los congregados. De hecho, en 1 Corintios 5:5, nueva versión internacional, dice así: entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aún en medio de estas palabras que se oían tan duras, Pablo está diciendo, con el fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo está diciendo que se corrija lo antes posible, que pueda entrar en una confrontación de tal manera que la situación se le ponga tan estrecha que él diga, no, yo tengo que salir de esta condición y volver a Dios. Que ese es el fin. Aunque el lenguaje que utiliza Pablo en este versículo puede parecer fuerte o incluso hasta severo, el corazón de la disciplina no es necesariamente ni un deseo de destrucción ni de castigo, sino de restauración, que la persona tenga una oportunidad de ser restaurado. La meta no es que el hombre perezca, sino que su carne sea quebrantada y su espíritu reciba vida y salvación eterna. Este versículo representa una de las expresiones más profundas del gobierno espiritual del reino. El cuerpo tiene la autoridad de aislar, el cuerpo de Cristo. Los creyentes, dice, tienen la oportunidad de aislar a un miembro rebelde, no por odio, sino para entregarlo en un proceso que lo conduzca al quebranto, arrepentimiento y salvación. Ojalá nunca lleguemos a este punto, pero si llegamos a niveles como este, producto de una persona que su corazón está cerrado de tal manera que no quiere escuchar el consejo divino, pues aún llegando a estos niveles, decirle, mire hermano, lamentamos mucho decirle, pero
tranquilo, no va a haber oración por usted. Hágalo como usted quiera, usted haga como usted quiera. Pero dentro de nuestro corazón debe haber, en nuestra vida interior, dolor de ver hacia dónde esa persona se dirige, hacia dónde esa persona, Satanás lo lleva. No debe haber ni venganza ni revanchismo. Porque el día que él se arrepienta, que de seguro nosotros vamos a seguir orando por esa persona. Y situaciones van a venir, situaciones difíciles, que no es que Dios las manda, el mismo diablo se va a encargar de azotarlo. Porque fue un hombre que en alguna forma u otra trabajó de parte de Dios y golpeó a Satanás. Ahora se encuentra sin cobertura, se encuentran sin esa gracia divina, sin esa intervención divina. Diríamos de esta manera, fuera del cuerpo de Cristo, en ese estilo de vida, como fuera del cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que va a hacer el diablo? ¿Que le va a cantar el cumpleaños? ¿Que Satanás lo va a aplaudir? Ven, hijo. No, lo va a azotar. Entonces, en una condición como esa, nosotros como ministros de Dios, viendo la situación, Señor, ayúdalo a que él pueda reaccionar a tiempo. El caso del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se encuentra en una condición como esa, dice que el padre estaba triste en algún sentido porque deseaba que viniera, pero el padre nunca lo fue a buscar. Sin embargo, la misma condición de la vida que llevaba el hombre entró en una disciplina intensa, de tal manera que llegó a un punto donde no tenía ni qué comer. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la cobertura del padre, estaba fuera del amparo del padre en ese contexto. ¿Y qué hizo el hombre? La situación lo llevó a una condición o sus decisiones lo llevaron a una situación que se dio en tanto estrecho que tuvo que reconocer que lo único que le quedaba era volver a la casa del padre. Bueno, esa es la intención. Y una vez vuelven y uno los ve y uno dice, ven hijo, claro, ¿qué tú haces allá? El diablo te va a seguir azotando por las malas decisiones que tomas. Tú no necesitas eso. Ven al arrepentimiento. Y una vez la persona vuelve, aquí no ha pasado nada. Vamos a seguir adelante, vamos a restaurarte, vamos a levantarte, vamos a ayudarte para que salgas de esa condición. Alguien dice aleluya. Esto me está bendiciendo muchísimo, hermano. Así es que la expresión entregado a Satanás no significa que el hombre fue entregado al infierno o condenado eternamente. Significa que fue separado de la comunión de la iglesia, del amparo espiritual y expuesto a las consecuencias de su pecado fuera de la cobertura del cuerpo, que es lo que yo le acabo de mencionar. En este contexto, cuando le dicen saquen a ese hombre de la congregación, es como decir, ya no oren por él, no estén pidiendo por él. Y no podemos negar que hay una profundidad en estas palabras que tienen un corte espiritual, porque Pablo está diciendo que en el momento en que esa persona sale de la iglesia, está saliendo de una cobertura de protección. Y esto es interesante porque quizás más adelante, en algún momento, haga un estudio de esto para una enseñanza en la iglesia. Que a veces la gente piensa que irse de la iglesia es simplemente pues irte y ya. No, es que hay que ver cómo usted se va y hacia dónde usted se va a dirigir. Porque si usted sale de su iglesia para ir a otra, bueno, está bien. Pero si usted sale de su iglesia ofendido porque lo corrigieron, porque lo enseñaron, porque lo instruyeron y a usted no le gustó y usted se fue y no se fue a restaurar en otro lugar o a pedir perdón a Dios, sino que se fue, créame, porque usted en alguna forma u otra eso es cobertura y usted quedaría expuesto a que Satanás le gane ventaja por esa mala decisión. Por eso digo, hoy yo no puedo acomodar todo esto, pero puedo hacer una enseñanza que posteriormente podríamos analizarla para que usted pueda observar que lo que Pablo está diciendo ahí es, en el momento en que ese hombre sale de la cobertura del cuerpo de Cristo, físico, no tiene protección alguna. Porque mira lo que dice, para destrucción de la carne. Eso habla de azotes, de situaciones que le van a llegar a su vida humana. Yo no quiero profundizar porque, le digo, esto sería un estudio, pero quiero dejarlo hasta ahí. En otras palabras, fue retirado del abrigo y la protección de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es que hay protección cuando estamos enlazados en el cuerpo de Cristo, hermano. No solamente espiritual, sino en el cuerpo de Cristo eclesiástico. O sea, yo sé que cada uno es el cuerpo de Cristo donde está, pero cuando nosotros por ejemplo, yo tengo Dios me ha dicho que sea pastor de una iglesia que se llama New Creation.
Aquí está, New Creation. New Creation tiene un pastor, tiene líderes, tiene la unción, tiene una gracia, tiene una comisión, tiene una cobertura de Dios. Entonces, bajo esa responsabilidad están los miembros. Si por alguna razón un miembro, por una disciplina, una condición, se va, se está yendo de esa cobertura. Escúcheme bien, que esto es importante. Se está yendo de esa cobertura eclesiástica. Ahora, si esa persona sale de mi grupo ministerial y se va a otro grupo y esa persona ya se arrepiente, es restaurada, es levantada, reconoce su pecado, no hay problema. No hay problema. Allá va. Porque igual, allá va a entrar en otra cobertura, por decirlo de esa manera. Pero si esa persona se va para su casa, no quiere saber de Dios, no quiere saber de nadie, pues no podemos negar, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice, que esa persona se sale de una cobertura eclesiástica y puede ser víctima de muchas cosas que Satanás va a querer hacer con él. Pastor, ¿usted de dónde saca eso? Mira el texto. Mira lo que dice aquí. En otras palabras, fue retirado del abrigo y protección. Vamos a leerlo anterior. Dice, significa que fue separado de la comunión de la iglesia, del amparo espiritual y expuesto a las consecuencias de su pecado. Fuera de la cobertura del cuerpo, porque dijeron, sáquenlo. En otras palabras, fue retirado del abrigo y protección del reino de Dios, para que al experimentar el dolor que produce vivir según la carne, y ya no la corrección de la cobertura que hay en la iglesia, que empieza con un pastor dirigido por Dios y líderes y servidores. Entonces viene una corrección a la carne con el fin de que esta persona pueda reconocer su estado y volver en sí. Qué bueno que pueda volver en sí a la misma cobertura. No hay problema. En este contexto sí no estoy contradiciendo la intencionalidad de que como cuerpo de Cristo, New Creation y cualquier iglesia que sea dirigida por Dios y que Dios la haya levantado, ella tiene como especie de una cobertura interna. Esto nada tiene que ver con eso de cobertura que están dando apóstoles, profetas. Eso no tiene que ver con eso. Estamos hablando de la casa de donde usted pertenece. Ahora, así como el hijo pródigo tuvo que tocar fondo entre los cerdos para decir, volveré a mi padre, de acuerdo a Lucas 15, el hombre de 1 Corintios 5 tenía que estar en ese proceso de quebranto. Porque sí va a haber un quebranto. Y sobre todo, entre más la persona es rebelde de su corazón y Dios tiene una comisión con él y un llamado con él, pues las situaciones del que va a vivir en la carne van a ser difíciles para él. Y aclaro el punto. Y no es Dios castigando. No es Dios castigando. Es la misma condición del hombre que ha abierto puertas para que Satanás le gane ventaja. Y entonces, sin la cobertura, ni la protección, ni la oración que produce el cuerpo de Cristo, que produce el anexo al cuerpo de Cristo, esta persona definitivamente que va a sufrir muchas cosas en la carne. Aclaro, no es Dios. Es la condición del pecado del individuo. ¿Cuándo va a parar eso? Cuando la persona vuelva en sí, de la misma manera que sucedió con el hijo pródigo, que volvió en sí. Asimismo, el apóstol Pablo está diciendo estas palabras cuando dice, sáquenlo y entréguenlo a Satanás, es para que esta persona, en el sufrimiento de la carne, de la vida, producto de la condición de su pecado y no arrepentimiento fuera del cuerpo de Cristo, pueda entrar en un proceso de quebrantamiento y pueda reconocer que ese no es su lugar, que esa no es su condición, que ese no es su estilo de vida y pueda volver a la casa de Dios y pueda volver al cuerpo de Cristo. Ahora, no podemos negar que la carne debe morir para que el espíritu viva. Por eso somos santos, para nosotros manifestar la santidad. Nosotros debemos separarnos de todas las obras de la carne. Morir aquí no es colgarte en una cruz. Morir aquí es voluntariamente separarte de los pensamientos, separarte de conducta, separarte de circunstancias, separarte de cosas que atenten a la santidad en ti. Cuando Pablo dice, para destrucción de su carne, cuando él le dijo esta expresión
digo sáquenlo para destrucción de su carne, no está hablando de una muerte física necesariamente, sino de la naturaleza carnal, el ego rebelde, la soberbia de seguir pecando sin arrepentimiento. A eso es que hay que morir, al orgullo de decir yo estoy bien, al orgullo de decir no, a mí nadie me puede corregir, porque eso lo he visto de aquí para arriba, del ministerio para arriba, entre los ministerios. No, a mí nadie me puede corregir. ¿Cuántos miembros tú tienes? Ya, nada más tienes 50, tienes 100. Ah, no, yo tengo 1000, tú no me puedes corregir a mí. ¿Quién dijo que no? Ojalá, y cuidado, y la única voz que vas a oír es la del menor, para ver tu nivel de orgullo. Entonces, ¿arrepentirnos de qué? De la condición, de la soberbia, de la rebeldía, del ego. Del ego. Amén. Del ego. Del orgullo. Separarnos de eso. Eso es lo que debemos separar. La disciplina, entonces, apunta a que el pecado no se fortalezca. O sea, la disciplina viene a quebrantar el pecado. Es un medio de gracia para quebrantar la condición del pecado, para quebrantar al penitente en un sentido con el fin de ser restaurado, separarlo de esa condición. Y apunta a que el pecado no se fortalezca, sino que la carne sea disciplinada. El alma sea disciplinada, doblegada, tratada y quebrada. Y hablamos de ego, orgullo, con el fin de que el espíritu lo redima, lo ayude. Porque el Espíritu Santo no obliga, Él no te va a obligar a que tú recibas ayuda. Él va a estar en el momento en que tú necesites la ayuda, que tú desees la ayuda, que tú quieras la ayuda. Pero para eso, muchas cosas te tienen que llevar a una condición. Ahora, yo oro, hermano, yo oro que ninguno de nosotros lleguemos a tal grado de dureza y de condición espiritual, de condición del alma, de tanto grado de dureza, que tengamos que caer en una condición para reconocer que estamos mal. Oremos que eso no tenga que suceder, que podamos reaccionar a la manera en que sentimos la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, que algo no está bien, para no tener que llegar a esos puntos, para no tener que llegar a esas condiciones, ni para las ovejas, ni para nosotros los ministros. Hace poco escuché acerca de un ministro que es músico, cantante, a nivel mundial, excelente. El tipo, el hermano, por decirlo de esta manera, homosexual, no solo luchaba con un espíritu de homosexualismo. O sea, una cosa es luchar, que otra cosa es dejarte llevar y todavía seguir ejerciendo el ministerio. No sé cuántos años. O sea, tú luchas, yo lucho con el pecado. Y eso no es problema. Pero una cosa es que yo pase 10 años ya no luchando, sino pecando. Y que por encima de eso lo oculte. O sea, ¿por qué tantos años? No, hermano, hay algo mal ahí. Entonces, escuché de un hombre, músico, conocido en el mundo, años, problema de homosexualismo, practicó el homosexualismo siendo cristiano. Problemas con drogas, se drogaba siendo cristiano, y no solo siendo cristiano, ministrando al Señor, ministrando el cuerpo de Cristo, ministrando al Señor. Solo por el hecho de no querer ser expuesto a la condición, hasta que llega un momento en que el hombre dice que sí, está en esa condición y que va a renunciar. O sea, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué esperar tanto tiempo para que la condición sea tratada? Entonces, el escándalo, la situación, ya no. Hubo otro caso el año pasado, de un ministro también, tremendo hombre de Dios, un ministro de enseñanza, un tremendo maestro de la palabra, a nivel mundial, en Estados Unidos reconocido. Cuando le preguntan cuánto tiempo tenía de tener una relación fuera del matrimonio, pensando los que están restaurándolo, que el hombre sale, bueno, a lo mejor fue una primera vez, hace 2 meses, 1 mes, que tenía 9 años de estar en esa relación. Estamos hablando de un hombre muy mayor, con una joven. Y tienen que descubrirlo porque alguien lo denunció. O sea, ¿por qué llegar hasta allá? Cuando podemos prevenirnos a veces. Y si por alguna razón no previene,
Haga restitución antes de tiempo, pues no importa lo que se tenga que manejar, pero no seguir con la condición. No seguir con la condición, Padre Santo. Bueno, entonces la disciplina apunta a que el pecado no se fortalezca, sino que la carne sea disciplinada, doblegada, tratada y quebrantada, con el fin de que el Espíritu, el Señor, lo redima. Esto muestra que Pablo veía a este hombre como un redimido, sí, no como un inconverso. Lo veía como un hijo de Dios en una condición que si usaba los medios de gracia correctamente podía volver. Y aún por severa que fue la disciplina, Pablo tenía una ventana de gracia para decir, ojalá vuelva. Y de hecho volvió. Y a él no le hicieron la oración de fe. Simplemente lo dejaron entrar porque sabían que se había arrepentido. Esto muestra que Pablo veía a este hombre como un redimido, no como un inconverso, pero con una conducta totalmente carnal que debía de ser corregida con firmeza, en este caso, sin ningún tipo de miedo ni temor. Había que corregirlo y se corrigió. Y eso solo lo lograría si dejaba de ser tratado como un miembro normal del cuerpo mientras persistía en un pecado tan destructivo. O sea, había que ser tratado como cualquier otro miembro y como cualquier persona que hay que disciplinar por causa del cuerpo de Cristo y de lo que tú y yo hemos llamado a hacer. Finalmente, el fin de la disciplina es la salvación y no la exclusión externa. Es la salvación del individuo, es que pueda venir al arrepentimiento. Pablo dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Este detalle es fundamental. Aunque su conducta era censurable y reprochable, Pablo no habla de la pérdida de la salvación inmediata, sino que la disciplina era el medio para preservarlo en la salvación. Le dice que para que el día del Señor sea salvo, pero que antes de que ese día se llegue, le llegue mejor la corrección. Entonces Pablo está observando algo que nosotros los ministros debemos observar. Nosotros estamos disciplinando es para que la persona sea salva, no para que se pierda. Y eso es la parte bien sensitiva de nosotros los hombres de Dios a la hora de poder restaurar a las personas. Y ojalá la gente responda bien. Yo oro que la gente responda bien, porque ese es el otro punto. No hay herejía en su doctrina, ni rebelión contra la fe, sino una carne que gobierna y necesita ser tratada. Esto derriba el mito de que todo pecado nos saca del reino de Dios, de que todos los pecados o todo pecado nos saca del reino de Dios. Yo siempre he creído que tú no, porque fallas o hierras, no perdiste salvación. Lo que sí tienes que hacer es arrepentimiento para que seas salvo de esa condición, porque esa condición te abre puertas a muchas cosas que Satanás va a ocupar para llegar a tu vida. El problema no es solo el pecado, sino la permanencia en él sin corrección, sin conciencia y sin arrepentimiento. Podríamos decir en este punto que la otra cara de la disciplina es que protege del testimonio del reino de Dios. Una iglesia que tolera el pecado abiertamente es una iglesia que pierde su voz, su luz y su autoridad ante el mundo. De hecho, Pablo dice, ni siquiera entre los paganos se tolera esa condición. Indicando Pablo que hay que tener vergüenza por muchas cosas, y cuando las cosas se dan hay que reaccionar porque uno sabe que eso no es un buen mensaje para el mundo. De hecho, no se trata de legalismo, sino de honra al hombre que representamos, al nombre, que representamos, a Cristo. Por eso es que la disciplina debe aplicarse sin temor alguno, sin temor a una condición, sin temor a represalia o sin temor al que dirá. Quiero terminar diciendo estas palabras. No todo pecado se disciplina públicamente, pero todo pecado debe ser llamado al arrepentimiento. Pecados públicos persisten y divisores requieren acción pastoral. Todo pecado público persistente y divisores requieren acción pastoral inmediata.
Mire qué pecados. Pecados públicos, persistentes y divisores requieren acción pastoral inmediata. El criterio no es el escándalo, sino el daño espiritual al cuerpo. Y el propósito nunca es excluir, sino preservar y restaurar. Pero dentro del marco de la disciplina, muchas cosas hay que aprender. De hecho, estoy en eso, aprendiendo. Porque no todos los casos son iguales, ni todos los casos van a llevar la misma energía o la misma severidad de las disciplinas. Se van a tener que evaluar muchas cosas. Y yo oro que el Espíritu Santo nos ayude a ser efectivos, a tomar buenas decisiones en medio de las correcciones que tengamos que hacer al cuerpo de Cristo, a personas, a individuos. Sin más, pues he terminado en esta noche dando gracias a Dios por su paciencia, confiando en que esta enseñanza les sea de mucha bendición a todos ustedes. Por lo demás, pase una linda noche, buena mañana, nos vemos, hasta la próxima. Habló para todos ustedes su hermano y amigo Vladimir Stanley, que les dice hasta la próxima. Chao, bendiciones.